Hola, en este video vamos a hablar brevemente de la obra de René Spitz. Es una introducción a lo que fue su obra. René Spitz nace en 1887, allí en Austria, en Viena, estudia medicina. Al poco tiempo comienza una relación terapéutica con Sándor Ferenczi, quien obviamente lo termina convenciendo, igual que Melanie Klein, de dedicarse al rubro de la psicología. Pasa también por Francia, donde tiene un intercambio con François Dolto, con otro que vamos a ver más adelante, pero después migra a Estados Unidos, que es donde realiza la obra que realmente conocemos. Lo que tiene de particular la obra de René Spitz es que está basada en su experiencia de campo. Él se dedicó especialmente para el primer año de vida de los bebés y la relación con su madre. Conocemos dos libros de él, y sobre todo el que más nos atañe es El primer año de vida del niño. En el libro El primer año de vida, Spitz explica que el concepto de organizador es algo que él estuvo trabajando a lo largo de aproximadamente 25 años. Es un término que si bien lo toma de la embriología, el concepto proviene de ahí y de cómo eh, se estructuran ciertos tejidos. Eh, Básicamente lo que nos está diciendo es aplicado a un bebé es, llega un momento donde se dan ciertas características de evolución, ciertas características de desarrollo, ya sean fisiológicas, motrices, psicológicas, en las cuales él considera que se ha cumplido con un organizador, por ejemplo, el primer organizador. Y esas ya son características que hemos ganado. A partir de ellas vamos a cimentar lo que sería el segundo organizador. A partir de ellas vamos a seguir evolucionando y vamos a ir construyendo y mejorando cada una de estas distintas características nuestras hasta que lleguemos también a un cierto nivel de evolución, el cual voy a decir, pues bien, aquí ya hemos alcanzado el segundo organizador. Para finalmente eh, encarar el tercero, que es hasta donde llega su obra, ¿sí? Pero el concepto de organizador vendría a ser una serie de etapas, pero etapas que se tienen que cumplir con una determinada característica, que tienen que terminar con el fruto de algún tipo de evolución. Por supuesto, en el libro él detalla cuáles son cada una de estas características de cada uno de estos organizadores y qué es lo que hay que decir que alcanzó para poder decir que realmente se ha cumplido con este organizador. No quiere decir que si bien él los va a definir incluso por etapas de tiempo, no quiere decir que no puedan terminar antes o no puedan terminar después. Spitz habla básicamente de tres organizadores, los divide el primer ciclo en los primeros 3 meses, del cuarto al séptimo y después hasta los 12 meses. Si bien él después hace hincapié, no son tan fijos estas fechas, tampoco eh, se puede decir que haya características que pertenezcan exclusivamente a alguna etapa o la otra, algunas se dan tempranas en el primer organizador o también se pueden recién evidenciar en el segundo organizador. Pero dentro de esto nos va a hablar de varias cosas y algunas de ellas, por ejemplo, la percepción, nos empieza diciendo que nuestra percepción del mundo exterior es prácticamente nula, hay un umbral muy alto de protección de todo lo que son las percepciones, los estímulos deben ser exteriores, que no podemos distinguir ningún objeto exterior, de hecho no nos distinguimos nosotros respecto del exterior e incluso el pecho lo consideramos interno, lo cual no quiere decir que por esto esté adhiriendo a la idea de Melanie Klein. Básicamente Spitz es freudiano, conoció a Freud, conoció a Ana Freud, estuvo con Ferenczi, si estuvo con René Dolto,
una autora freudiana, después va a también ser lacaniana, obviamente, eh, y el libro mismo, la introducción, habla de Ana Freud y en varias partes del libro también hace referencia a conceptos de Sigmund Freud. Entonces también va a hablar de motricidad, de cómo pasamos de la absoluta inmovilidad a tener las primeras reacciones que tienen que ver con nuestra estabilidad, y así de a poco vamos a ir evolucionando hasta ir mejorando nuestra performance motriz. Nos va a hablar de cómo también podemos ir socializando. Algo muy interesante es cuando habla de la sonrisa, porque uno tiene cierto acervo cultural sobre qué es lo que significa esta sonrisa y cuándo se da, y las observaciones que hace al respecto realmente son muy interesantes. Nos va a hablar de psiquismo, de cuando ya él considera que se empiezan a dar indicios del psiquismo, que esto va a ser recién cuando termina el primer organizador, de cuando empieza a haber memoria, de cuando empieza a haber pensamiento, cuando empieza el preconsciente, el consciente y el inconsciente, cuando empieza un yo incipiente. También nos va a hablar de estados de ánimo, del más característicos, sobre todo vamos a tener la angustia del octavo mes. Una de las cosas que quedaron para la posteridad relacionadas con Ron Spitz es la depresión analítica. Nos va a describir qué es la depresión analítica. Y lamentablemente estamos hablando de niños que no han tenido ningún tipo de relación con el exterior, que no han tenido ningún tipo de contacto, ¿sí? Y cómo esto después se evidencia. También nos va a hablar de algunos mecanismos de defensa, algunos bastante elaborados, que se da hacia el final, que él toma eh, de Ana Freud, que si bien también está, hay una versión que es de Sandor Ferenczi, que es esto de la identificación con el agresor. No estamos hablando acá de un perseguidor kleiniano, sino que simplemente estamos hablando de la madre del niño diciéndole no, que es el inicio del lenguaje según René Spitz. Bueno, realmente hay muchas cosas muy interesantes en este libro, fue muy fácil de leer, es bastante corto, realmente los invito porque pueden sacar muy buenas ideas y es muy bueno para conocer lo que nos pasó a nosotros y lo que le pasa a una criatura durante el primer año de vida.